Realicemos un tercer ejemplo, para lo cual vamos a estudiar el circuito que se muestra. Como podemos ver, cuenta con un voltaje de 12 volts de directa, un transistor tipo Darlington, 10 diodos LED conectados de la forma como se muestra al colector del Darlington y una resistencia conectada a su base. De este circuito podemos deducir que los 10 diodos estarán encendidos todo el tiempo. Vamos a llevarlo a la práctica, pero para evitar un sobrecalentamiento del transistor, vamos a colocar un interruptor entre la resistencia y la fuente. Aquí tenemos nuestro arreglo de 10 diodos emisores de luz, los cuales están conectados al transistor. La resistencia, como mencioné, está conectada a un interruptor, para evitar que esté encendido todo el tiempo. Sin embargo, cuando presionamos el interruptor, los diodos se encienden. Ya vimos que es posible, a partir de un diagrama, construir un circuito. Pero veamos ahora, ¿es posible partir de un circuito ya armado y encontrar su diagrama esquemático? Por supuesto que sí, en realidad es una labor bastante sencilla, como veremos a continuación. Para ello, vamos a levantar el diagrama del circuito que se muestra. Partiremos de una hoja en blanco, en la cual iremos dibujando, poco a poco, cada uno de los elementos que formen nuestro circuito. Comenzamos con una clavija, que como todos sabemos sirve para conectar el aparato hacia la línea de alimentación. Entonces lo primero que debemos dibujar en nuestro circuito es precisamente el símbolo de una clavija. Aquí lo tenemos. Siguiendo la trayectoria de los cables, encontramos que el circuito conecta directamente con una pequeña placa de circuito impreso y que uno de los cables va hacia un interruptor, tal y como se muestra. De ese interruptor la señal regresa y entra hacia ese fusible, que está sirviendo como protección. Si seguimos la trayectoria después del fusible, este conecta directamente con el primario de un transformador. Por tanto, después de nuestra clavija, dibujaremos un interruptor, un fusible, y después de estos dos elementos, viene un transformador. Sin embargo, como puede ver, no se trata de un transformador convencional, sino que se trata de uno que tiene múltiples salidas. Y eso explica la forma en que lo dibujamos en nuestro diagrama. Estas salidas se conectan a un interruptor de múltiples posiciones, el cual conecta uno y solo uno de los cables que vienen del transformador hacia el resto del circuito. Por tanto, en nuestro diagrama, a continuación del transformador, debe venir precisamente el símbolo de un interruptor múltiple, que es como se muestra, ya que puede conectar cualquiera de las terminales de los secundarios del transformador. Después del interruptor, encontramos un arreglo de 4 diodos, con el cual ya estamos familiarizados. Este arreglo nos convertirá el voltaje alterno que viene del transformador a voltaje rectificado. Y esto implica que, después del interruptor, colocaremos el puente de diodos tal y como se muestra. Dos apuntando hacia una terminal y los otros dos apuntando hacia la otra polaridad. De modo que a su salida tengamos un voltaje ya rectificado. Como paso final,
encontramos un par de condensadores electrolíticos conectados en paralelo a la salida de los diodos. Como ya mencionamos, estos condensadores sirven como una etapa de filtraje, para evitar en lo posible que a la salida se tenga un voltaje demasiado variable en el tiempo. Entonces, en nuestro diagrama, dibujamos dos condensadores conectados en paralelo, marcando perfectamente su polarización. Y con esto, a la salida de dichos condensadores, tendremos el voltaje de directa con la polaridad que se muestra, el voltaje positivo y el regreso a tierra. Y el valor de dicho voltaje dependerá de la posición que tenga el interruptor de múltiples entradas. Entonces, del diagrama podemos decir que se trata de una fuente de múltiples voltajes. Vamos a comprobarlo experimentalmente, y para ello conectaremos la salida del circuito hacia un multímetro. Encendemos el aparato y comenzamos a registrar qué voltaje existe a la salida. Como podemos ver, cada vez que cambia de posición el interruptor, el voltaje a la salida varía considerablemente. Por lo que nuestra suposición, a partir del diagrama que levantamos, es correcta. Como pudo ver, es muy sencillo levantar un diagrama de un circuito que ya existe, y en base al diagrama esquemático, deducir la función del circuito total. Vamos a ver ahora otro aspecto interesante de los circuitos electrónicos, y es la forma de tomar mediciones en su interior, sobre todo mediciones de voltaje. Para ello, construiremos un circuito en el cual tendremos una alimentación y 4 resistencias colocadas en serie, de 1K, 2.2, 5.6 y 10K ohms. El multímetro lo iremos colocando en las diversas posiciones que se van mostrando. De modo que si lo conectamos directamente a la entrada de voltaje, podremos detectar cualquier variación en la fuente de alimentación. Posteriormente, lo conectaremos a cada punto entre las resistencias. Aquí tenemos el circuito construido físicamente, en el cual tenemos las 4 resistencias alimentadas por un voltaje de 5 volts. Vamos a usar ahora el multímetro para conocer cuál es el voltaje en cada uno de los puntos que se señalaron en el diagrama anterior. Colocando el multímetro exactamente en la entrada de voltaje, tendremos un valor muy cercano a los 5 volts, que es el valor nominal de la fuente. Midiendo en los diversos puntos, encontramos valores que son muy semejantes a los que se podían observar en el diagrama anterior. Por tanto, podemos decir que no se puede tan solo adivinar el comportamiento de un circuito, sino incluso, a partir de su diagrama esquemático, podríamos llegar a deducir algunos de los valores de voltaje en su interior. Vamos a comprobarlo nuevamente. Si conectamos el multímetro exactamente a la entrada de voltaje, veremos un voltaje de 5 volts. En la unión de las primeras 2 resistencias, 4.7. En la siguiente unión, 4.3. Y en la última unión, 2.6. Como puede ver, los resultados son muy semejantes a los obtenidos en el modelo real. Todos estos voltajes han sido tomados con la referencia en el voltaje negativo de la fuente.
y al momento que comprobamos los valores encerrados en las cajas con el multímetro, encontramos que son prácticamente idénticos. Vamos a practicar un poco la construcción de circuitos electrónicos a partir de un diagrama, auxiliándonos con el excelente material didáctico que nos presenta OliKids. Para ello, vamos a construir el proyecto denominado Ola Mágica, el cual estamos presentando.